Buenas tardes a todos, muchas caras conocidas, demasiadas, reconozco que estoy nerviosa, pero bueno, vamos al lío. Hoy el grupo de charlas que teníamos preparadas para hoy habla de nuestro cuerpo humano. Y más o menos todos sabemos cómo es nuestro cuerpo humano, ¿no? Que tenemos nuestros pulmones, el corazón, el cerebro, pero ¿sabemos cómo somos si hacemos zoom en nuestro cuerpo? Pues si hacemos zoom en estos órganos, vemos que están formados por células. Y las células son como pequeños ladrillitos que son los encargados de que esos órganos funcionen bien. ¿Y cuántas células creéis que tenemos en el cuerpo? A ver, Valentina, ¿cuántas células? Millones. Por ahí, Sofi. Vamos. ¿Cuántas? 1000, muchas más. ¿Alguien más se atreve a decir cuántas? ¿Cuántas? 2 billones, todavía más. Se calcula que tenemos entre 30 y 38 billones de células, con B. ¿Qué es eso? 38 seguido de 12 ceros, ¿vale? Porque son billones de los nuestros, de los buenos, no de los americanos. Y si a estas células seguimos haciéndoles zoom, vemos que tenemos una parte, que es el núcleo, en el que se encuentra el ADN, que el ADN es nuestro libro de instrucciones. En ese ADN está escrito todo, cómo somos físicamente y personalmente, pero también está escrito las funciones, las normas que tienen que seguir todas nuestras células para comportarse adecuadamente. El problema viene cuando a esas células las sometemos a algunos agentes agresivos que todos conocemos, el alcohol, el tabaco, la radiación, algunos productos químicos o simplemente errores que cometen esas células cuando se están multiplicando que hacen que todas esas normas cambien. Y al final lo que pasa es que las células se vuelven rebeldes, empiezan a comportarse inadecuadamente. Tira. Pero hay una buena noticia y es que nuestro cuerpo está permanentemente luchando para que esas normas no cambien. Y lo va a hacer de 4 maneras. Y lo vamos a ver con conceptos que vamos a entender todos. La primera defensa que tiene nuestro cuerpo es que las células tienen su propio servicio técnico. Son capaces de saber que esas normas están cambiando y en muchas ocasiones son capaces de corregirlas. En el caso de que no se puedan corregir esos errores, lo que va a pasar es que la propia célula se va a hacer un harakiri, se va a morir, va a hacer su muerte, va a programar su propia muerte, de forma que sigue sin ser rebelde, ya desaparece esa célula del cuerpo. Si todavía esto no da resultado, tenemos otro mecanismo y son las vecinas cotillas. Todas esas células, esos 38 billones de células que decíamos que tiene nuestro cuerpo, se están comunicando permanentemente entre ellas. Se tienen que poner de acuerdo para que todo nuestro cuerpo funcione correctamente. Imaginaros, en el planeta Tierra se calcula que hay 8.000 millones de personas y no nos ponemos de acuerdo, imaginaros 38 billones de células para coordinarse. Pero las que están cerquitas se están enterando de todo lo que pasa. Entonces, cuando una célula empieza a comportarse mal, las vecinas le llaman la atención y le dicen, oye, que no estás actuando bien. Y en muchos casos son capaces de corregir su comportamiento. Pero si las vecinas cotillas tampoco son capaces de conseguir que dejen de actuar mal, tenemos nuestra propia policía, que es nuestro sistema inmune, que es capaz de detectar esas células que funcionan mal y destruirlas. Es decir, que en nuestro cuerpo permanentemente se están produciendo células que son potencialmente tumorales, pero como nuestro cuerpo tiene esos mecanismos de acción, solamente si se producen muchos errores y fallan esos 4 mecanismos de protección, es cuando esas células empiezan a multiplicarse y a multiplicarse y a multiplicarse y forman lo que conocemos como un tumor. Que me paso. Pero afortunadamente todos los tumores tienen una cosa en común, que es lo mismo que tenemos nosotros. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder vivir? Oxígeno, agua y comidita, ¿no? Pues todas las células tumorales, todos los tumores van a necesitar lo mismo. También van a necesitar oxígeno y también van a necesitar nutrientes. Y aquí es donde entra en juego la investigación que hizo Judah Folman en los años 70.
Que lo que vio este investigador es que cuando ponía células tumorales en una región del cuerpo en la que no tenemos muchos vasos sanguíneos, como puede ser el vítreo del ojo o el cartílago de la oreja, los tumores no crecían. Pero si los ponía en un sitio donde había muchos vasos sanguíneos, como puede ser la retina o debajo de la piel, esos tumores crecían muy rápidamente. ¿A qué conclusión llegó Judah Folman? Que un tumor pequeñito puede mantenerse, pero para poder crecer necesita sangre. Y para que esa sangre le llegue, los tumores crean sus propios vasos sanguíneos. Hoy sabemos que también utilizan otros mecanismos, pero en los años 70 lo que vio Judah Folman es que crea sus propios vasos sanguíneos para poder alimentarse. Y lo hace a través de un proceso que se llama angiogénesis. Para conocer un poco muy detalladamente, o sea, unas pinceladas de cómo es este proceso, para que lo podamos entender, imaginaros que tenemos ese tejido por el que va pasando un vaso sanguíneo, que sería la parte rojita que vemos ahí, sería por donde está pasando la sangre. En las paredes de ese vaso sanguíneo, como formando la tubería, tenemos las células endoteliales, que son las rositas, y por encima de ellas tenemos otros dos tipos de células, las azules y las rojas, que son lo que se llaman las células murales. Esas células murales lo que hacen es dar estabilidad al vaso, que ese vaso funcione correctamente, no se rompa y la sangre pueda pasar por ahí correctamente. ¿Qué pasa si en un tejido de repente empezamos a necesitar más oxígeno y más nutrientes? Que ese propio tejido va a empezar a mandar mensajes a ese vaso sanguíneo que tiene cerca y ese vaso sanguíneo va a responder. ¿Y cómo va a responder? Pues esas células endoteliales van a desarrollar como una especie de brazos y lo que van a hacer es ir acercándose hacia donde está el punto en el que necesitamos esos nutrientes. Van a formar... va a empezar a pasar sangre, se van a unir con otro vaso y van a formar un vaso sanguíneo estable por el que va a pasar la sangre y va a alimentar a esa parte del tumor. ¿Bien? ¿Entendido? Este proceso de la angiogénesis no pasa solo en los tumores. O sea, de normal en nuestro cuerpo pasa ese proceso. Va a pasar mientras estamos desarrollándonos en el útero, durante el desarrollo embrionario. También durante el crecimiento van creciendo nuestros órganos y van a ir formando vasos sanguíneos dentro, con la cicatrización de heridas. En las mujeres, en la regeneración del endometrio después de la menstruación. O todos esos futbolistas de los que hablaba Chema, que entrenaban muy duro, cuando crece ese músculo, también van a necesitar más nutrientes y también se van a formar vasos dentro de ese músculo. Pero este proceso, esos vasos que se forman de forma fisiológica, de forma normal, van a ser como los que tenemos a la izquierda. Por esos vasos vamos a ver que la sangre va circulando, toda ordenadita, vemos esas flechas que están unas encima de la otra. Tenemos esa capa de células endoteliales, que son las azules, que están todas pegaditas una a la otra, sin ningún problema, y por encima tienen las células murales. Ese vaso es totalmente funcional. ¿Qué pasa en los tumores? Que como hay tanto estímulo, esas células quieren crecer tan rápido y piden tanto oxígeno y tantos nutrientes, van a demandar tanto los vasos que este proceso se hace muy rápidamente. Y como se hace tan rápido, esos vasos no son normales, son anormales, como dice el título de la charla. Y vemos que ahí el flujo de sangre es como un poco en torbellino, así como que va la sangre en todas las direcciones. Esas células endoteliales azules van dejando huecos entre ellas, con lo cual la sangre sale del vaso sanguíneo y se mete en el tejido. Tampoco tiene muchas células murales. Y lo más peligroso de todo, si os fijáis, hay trozos en los que la pared de ese vaso sanguíneo no solo tiene células endoteliales, también tiene células tumorales. Con lo cual, todas esas células tumorales pueden desprenderse del tumor, pasar a la sangre, empezar a circular, llegar a otros tejidos y formar las metástasis, que es lo que normalmente mata a los pacientes con cáncer. Con todo esto que se sabía, pues ya el planteamiento estaba muy claro. Si sabemos que los tumores pequeños pueden mantenerse pequeñitos, pero para poder crecer les hace falta sangre, les hace falta que creen esos vasos sanguíneos y se produce por ese proceso que se llama angiogénesis, vamos a cargarnos la angiogénesis y solucionado. Los tumores no crecen y no dan ningún problema. Pues así se plantearon y se desarrollaron muchos fármacos antitumorales. Ahí tenéis un montón de fármacos que se utilizan actualmente dirigidos contra distintas moléculas que participan en este proceso. Y muchos de estos fármacos han dado buenos resultados en enfermedades como la retinopatía diabética
o la degeneración macular asociada a la edad, en la que se producen muchos vasos. También son enfermedades que se caracterizan porque hay muchos vasos. Cuando les damos esos antiangiogénicos, los vasos desaparecen. ¿Qué ha pasado en el cáncer? Pues que no han dado tan buenos resultados como se esperaba. Al principio, los pacientes a los que se les ha administrado antiangiogénicos sí que parece que mejoran, pero a lo largo del tiempo tienen recaídas y muchas veces esos tumores son incluso más agresivos que el que teníamos antes. Y además, antes igual habían respondido a una terapia, pero después de cierto tiempo ya no responden a esa terapia, se hacen resistentes. Y eso se debe a que ahora sabemos algo que Judah Folman en los años 70 no sabía. Y es que los tumores no son una bola de células tumorales sin más. Dentro de los tumores también tenemos células que son normales, que forman lo que se llama el microambiente tumoral. Y dentro de todas esas células normales vamos a tener unas células que son antitumorales, que son de esas de la policía que decíamos antes, que detectan las células y las destruyen, pero también vamos a tener unas células que son protumorales, que lo que hacen es favorecer el crecimiento del tumor. De manera que dependiendo de si tenemos más células de un tipo o de otro, podemos clasificar los tumores en tumores calientes o tumores fríos. Los tumores calientes, los que tienen más células antitumorales, son tumores que normalmente responden bien a la inmunoterapia y que tienen mejor pronóstico. Sin embargo, los tumores fríos tienen más células protumorales, apenas responden a la inmunoterapia y tienen mucho peor pronóstico. ¿Qué tiene que ver todo esto con las terapias antiangiogénicas? Pues que hemos dicho que cuando administrábamos un antiangiogénico lo que queríamos era asfixiar a esas células tumorales, impedir que les llegasen esos nutrientes y ese oxígeno. Y lo conseguimos, creamos ambientes hipóxicos, sin oxígeno. Y ese ambiente hipóxico va a matar a muchas células tumorales, a muchísimas, pero van a ser las más débiles. Las más agresivas y las más resistentes se quedan ahí. Y después de un tiempo pueden volver a desarrollar el tumor. Además, ese ambiente sin oxígeno lo que favorece es que se recluten más de esas células que decíamos que eran protumorales, con lo cual se va a favorecer el crecimiento del tumor, esos tumores fríos que decíamos antes, y que además son los que responden menos a la inmunoterapia. Con lo cual, esa terapia antiangiogénica con la que esperábamos que íbamos a solucionar todos los tumores, porque todos los tumores necesitan oxígeno y necesitan nutrientes, lo que conseguía era generar tumores más agresivos y con peor pronóstico. Pero bueno, esto pasa muchas veces en ciencia. Al final, aquí hay muchos científicos y todos sabemos que el método científico se basa en que haces unas observaciones, planteas una hipótesis, haces unos experimentos para comprobarlo y puede que la hipótesis sea verdadera o que no sea verdadera y haya que reformularla. Y es lo que hicieron con las terapias antiangiogénicas. Dijeron, bueno, no nos sirve para destruir completamente los tumores, pero ¿qué pasa si los utilizamos a bajas dosis? Hemos dicho que los tumores tienen unos vasos muy anormales, que tienen esa pared con células tumorales, en los que el flujo de sangre no es bueno, con lo cual muchos de los fármacos que se administran por vía intravenosa o de forma oral, pero que van circulando por la sangre, no podían llegar hasta el tumor. No es que no estén haciendo efecto, es que no están llegando a donde tienen que llegar. Con lo cual, si en vez de destruir por completo esa angiogénesis, si lo que hacemos es ralentizar un poquito esa angiogénesis, darle tiempo a que se produzca poquito a poco, vamos a conseguir que esos vasos sean normales. Vamos a normalizar esos vasos. ¿Qué vamos a conseguir de esa manera? Pues por un lado, reducir la hipoxia, que decíamos que era una de las causas de seleccionar las células más agresivas. Por otro lado, facilitar que se recluten esas células antitumorales y no las protumorales, con lo cual podemos convertir un tumor frío en uno caliente. Con ello vamos a mejorar la eficacia de la inmunoterapia, vamos a conseguir que con esos vasos lleguen mejor esos fármacos intravenosos y vamos a conseguir reducir las metástasis. Y en eso es en lo que se está trabajando ahora mismo, en buscar qué fármacos hay que utilizar y con qué dosis combinados con otros fármacos para poder tratar en los tumores.
Pero a mí me consta que hay aquí algunas amigas mías que han venido porque yo venía a hablar de mi libro. Y evidentemente todo esto no lo he descubierto yo. Algo habré participado, pero el descubrimiento de la normalización vascular no ha dependido de mí, ni mucho menos. Con lo cual, yo os voy a contar un poquito lo que ha sido el proyecto al que más he dedicado mi carrera científica, porque tiene mucho que ver con todo esto de la angiogénesis y de la normalización vascular, pero también tiene mucho que ver con ese replantear las hipótesis iniciales. Y la protagonista de esta historia se llama endoglina, que es una proteína que está en la membrana de las células y que participa en una vía que se llama TGF-beta, que regula un montón de funciones celulares. Cuando yo empecé a trabajar con endoglina, ya se sabía que había distintos tipos de tumores, mama, pulmón, próstata, que cuando el tumor tenía muchos niveles de endoglina, tenía peor pronóstico que el mismo tipo de tumor, pero con bajos niveles. Y el planteamiento de por qué tenían peor pronóstico estaba muy claro. Hay tres motivos por lo que se pensaba esto. Vamos, se pensaba que era porque endoglina era proangiogénica, es decir, que estimulaba la formación de vasos sanguíneos por tres motivos. Lo primero era que si en el laboratorio intentábamos crear un ratón que no tuviese nada de endoglina, ese ratón no llegaba al nacer. Se moría durante el desarrollo embrionario con graves problemas cardiovasculares. Además, existe una enfermedad genética que se llama la telangiectasia hemorrágica hereditaria de tipo 1, que se produce por mutaciones en el gen de endoglina. Los pacientes que tienen esta enfermedad tienen menos endoglina en sus células. ¿Y qué les pasa a estos pacientes que tienen HHT1? A los de la 2 también, pero los de la 1, que son los de endoglina, que son los que nos interesan, que tienen muchas manchitas en los labios y en la piel, tienen malformaciones, pequeñas malformaciones vasculares, también pueden tener malformaciones graves en el cerebro y en el hígado en los casos más graves, y lo que más llama la atención es que tienen unos sangrados nasales brutales. Cuando digo brutales es que se cuentan por toallas que manchan. Para ver la gravedad del sangrado se cuentan por toallas, con lo cual parece que esos pacientes algo les pasa en los vasos sanguíneos. Y cuando generamos un modelo de ratón para estudiar esa enfermedad, es decir, ratones que tienen menos endoglina, veíamos que los tumores crecían menos que en los ratones control. Los ratones WT es la forma que utilizamos los científicos de llamar a los ratones control, ¿vale? Entonces tenéis arriba el ratón control, que tiene un tumor más grande, y el ratón endoglina más menos, que desarrolla tumores más pequeños. Entonces la hipótesis inicial de mi tesis estaba clara. Tenemos más endoglina, se forman más vasos sanguíneos en los tumores, el tumor crece más y por lo tanto peor pronóstico. Y dijimos, vamos a comprobar si realmente endoglina es proangiogénica, que esto se está dando por hecho, pero vete tú a saber. Y lo que hicimos fue generar un ratón en el que le pusimos el gen de la endoglina humana. Ese ratón que tenemos ahí tiene muchísima endoglina humana en todas sus células. Y además también utilizamos células endoteliales, de esas que forman los vasos sanguíneos, también con mucha endoglina. Y hicimos distintos experimentos, solamente os voy a enseñar los que son más visuales, los que para mí son más bonitos, ¿vale? Pero hicimos muchos más. Y lo primero que hicimos fue analizar cómo es los vasos sanguíneos que tienen en la retina esos ratones. Cuando nosotros, los humanos, nacemos, ya tenemos la vasculatura de la retina formada. Sin embargo, los ratones se forman durante la primera semana de vida. Entonces, es un modelo ideal para ver cómo están creciendo esos vasos. Los vasos empiezan desde el centro y van creciendo hacia afuera en la retina. Y cuando analizábamos esas retinas de estos ratones control y los que tenían mucha endoglina, veíamos que las retinas de los ratones endoglina avanzaban menos, se quedaban más cortitas, no avanzaban tanto. Y decíamos, bueno, esto parece indicar que aquí algo pasa. Si le hacíamos zoom, que me gusta a mí hacer zoom a las células, veíamos que también esos vasos estaban mucho más ramificados y que las ramas eran más cortitas, con lo cual la morfología que tenían los vasos tampoco era igual. Y dijimos, a ver si la maduración tampoco funciona bien. Y entonces miramos a ver cuántas células murales de esas que dan estabilidad a los vasos tenían. Y vimos que los ratones control
Bueno, no lo he dicho, las retinas de los ratones no son verdes, ¿vale? Utilizamos un colorante para teñirlas. Cuando miramos la maduración de los vasos, utilizamos ese mismo colorante para ver las células endoteliales y un colorante rojo para ver esas células murales. Cuando el verde y el rojo se ven juntos, se ve amarillo. Y en las retinas de los ratones control veíamos mucho amarillo, que sí que tenían muchas células murales que les dan estabilidad. Sin embargo, cuando mirábamos las retinas de los ratones endoglina, veíamos zonas verdes y zonas rojas en las que las células murales no están unidas a esos vasos. Es decir, esos vasos son muy inmaduros. Esto mismo de la maduración lo intentamos ver en cultivos celulares. Las células endoteliales, cuando en cultivo las pones dentro de una matriz, una especie de gelatina, forman esa especie de estructuras que recuerdan a los vasos sanguíneos. Y aquí me tenéis que creer un poco, porque no se ve muy claro en la foto, pero si contamos la cantidad, en este caso las células endoteliales son las rojas, las murales son las verdes, si contamos puntitos verdes en proporción con las rojas, los endoglina tienen menos. Y luego hicimos otro experimento en el que poníamos células endoteliales en una placa de cultivo, le poníamos las células murales encima, las dejábamos un rato y luego lavábamos. Y todo lo que nos había pegado desaparecía. Y veíamos que se pegaban muchas más células murales en los ratones control, en las células de los ratones control, que en las células de los ratones endoglina. Con lo cual, confirmamos que realmente esos niveles altos de endoglina producían una falta de maduración en los vasos. Claro, todo esto venía de intentar ver qué pasaba con los tumores. Y también miramos qué pasaba con los tumores. Aquí tenéis en blanco los controles y en negro los endoglina. Y lo primero que miramos es si crecían más. En la gráfica de la izquierda podéis ver que los controles y los endoglina no crecen de forma diferente. En todo caso, los endoglina crecen menos. Pero nuestra hipótesis de partida era que crecían más. Y eso sí que no se cumplía. Además, también teníamos la hipótesis de que esos tumores tenían más vasos sanguíneos, que fue lo que miramos en la gráfica de al lado. Y tampoco. O sea, no tenemos tumores más grandes ni que tengan más vasos sanguíneos. Pero lo que sí que vimos es que tenían más hemorragias. Todos esos puntitos más rojizos que vemos ahí son células de la sangre que en los tumores de los ratones endoglina estaban mucho más mezcladas con las células tumorales. Es decir, que esos tumores tienen más hemorragias porque esos vasos parece que no son adecuados, que no están impidiendo que salga la sangre. Y claro, igual que la sangre puede salir, las células endoteliales, o sea, las células tumorales, pueden entrar. Y es lo que vimos, que los ratones que tenían más endoglina tenían más metástasis pulmonares. Eso que estáis viendo son los 5 lóbulos que tienen los pulmones de los ratones. Y las metástasis son los puntitos amarillos que se ven. Y veíamos que los ratones con más endoglina tenían más metástasis pulmonares y más células tumorales circulantes en sangre. Con lo cual, sí que hemos confirmado que endoglina impide esos vasos sanguíneos. Y aquí os voy a contar una exclusividad, porque esto no está publicado todavía. Nos está costando un poco publicarlo, pero lo conseguiremos. Que también hemos confirmado que esos tumores tienen más hipoxia, que es eso verde que se ve en las fotos de arriba, o sea, la hipoxia se marca en verde, y vemos que en los controles apenas hay y en los endoglinas sí. También vimos que tenían menos células antitumorales, que es en estas fotos de aquí abajo, lo que está marcado con las flechitas negras. Vemos que en los controles tenemos muchas más flechitas que los endoglina, o sea que tenemos más células antitumorales y tenemos más células protumorales, que son los puntitos rojos que se ven en las otras fotos. Con lo cual, la teoría ha cambiado y ya no partimos de esa hipótesis que teníamos antes, sino que ahora nuestra nueva hipótesis es que cuando hay más niveles de endoglina, los vasos sanguíneos son más inmaduros y eso, por un lado, facilita que se generen metástasis y, por otro, aumenta la hipoxia, que hace que se recluten más células protumorales, con lo cual que esos tumores sean fríos y que esas dos causas, que el tumor sea frío y que provoquen más metástasis, es la causa del peor pronóstico.
Y nos lleva a otra pregunta de investigación, que es, ¿podría ser endoglina una buena diana terapéutica para favorecer la normalización vascular? Pues continuará y espero poder contároslo más adelante. De momento, espera, no he acabado. ¿Con qué quiero que os quedéis hoy de la charla? Lo primero es que en nuestro cuerpo están permanentemente formándose células potencialmente tumorales, pero tenemos un sistema inmune y un cuerpo muy eficiente que normalmente los destruye antes de que nos demos ni siquiera cuenta. Lo segundo, que los tumores que consiguen progresar son los que consiguen convencer al cuerpo para que trabaje para él. Si el cuerpo trabaja en contra, el tumor no crece. Con lo cual vamos a potenciar ese sistema inmune para que luche contra los tumores. Lo siguiente, un tumor sin vasos sanguíneos no puede crecer, pero si los eliminamos por completo también es malo. Vamos a tener unos tumores que son más agresivos porque las células que sobreviven en ese ambiente son las más peligrosas. Y por lo tanto, si normalizamos los vasos, podría mejorar la respuesta a las terapias y evitar las metástasis. Y por último, muy importante en un evento como Pint of Science, la ciencia consiste en plantear hipótesis y reformularlas cuando se demuestra, ojo, cuando se demuestran las hipótesis que no son ciertas. Por último, quiero dar las gracias al equipo de la fisiología del endotelio vascular de la Universidad de Salamanca, que es donde se ha llevado a cabo este experimento de endoglina, también a mi grupo actual, a la UIC 387 de Beyond Health y, por supuesto, a mi equipo de divulgasoria, que si no, no estaríamos aquí. Muchas gracias.